alrededor se crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga?, gruñó la foca. Coleteando nerviosa, de aquí para allá. Al fin una buena pregunta, exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás le explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres. A ver, Un día, mientras jugaba, el elefante Bernardo tiró una piedra y esta acabó hiriendo al burro Cándido. Mientras Cándido lloraba, los niños le curaron la herida en su oreja, pero Bernardo, escondido, solo se reía del burro. Al día siguiente, Bernardo bajó al río a beber y vio a unos ciervos. Para gastarles una broma, tomó mucha agua con la trompa y ¡zas!, se la lanzó. Uno de los cervatillos, Humberto, perdió el equilibrio y cayó al río. Empapado, comenzó a estornudar. ¡Achis! ¿Y sabes qué hizo Bernardo? Reír y reír sin parar. Al día siguiente, Bernardo, andando por el campo, tropezó con una planta llena de espinas. El elefante Bernardo. El otro era el anterior, el elefante Ocupa. No alcanzaba a quitárselas. Llorando, Bernardo pidió ayuda al ciervo Gilberto, que pasaba por allí. A ver, Ay, no conozco con él. Tienen que leer, ¿no? Tienen que leer a sus sobrinos, a sus hijos. Pero no lo conozco. Asomó por el pequeño agujero de A ver, y vio la luna. ¡Qué bonita es la luna!, pensó el ratoncito mientras se metía en la cama. Me encantaría tener un pedacito. A la mañana siguiente, cuando el ratoncito se levantó, ¡oh!, vio algo que nunca había visto antes. ¡Oh! Ha caído un pedacito de luna del cielo. Mi deseo se ha hecho realidad. El ratoncito salió corriendo y se acercó a la luna. ¿Qué se comió el ratón? Olía muy La bien. luna. ¿La de ayer o no? No. El ratón que se comió la luna. Quizás se pueda comer. No. Huele tan bien, le daré un mordisquito. Se comió la luna. Comió un bocadito. Y otro, y otro, y otro, y otro más pequeñito, y otro, y otro. ¡Ay! ¿Saben la cantidad de cuentos que van a leer con los niños? ¡Oh! Todos los días Se hubo comido la mitad de la luna. ¡Oh, no! Ahora la luna nunca vuelve a ser redonda. ¿Qué te pasa, ratoncito?, le preguntó el conejo. Pues que me he comido la mitad de la luna. Ahora, este sí lo van a conocer. A ver. Las búsquedas de qué regalarle a papá subieron un 500%. Este sí. A ver. Estaba la reina Bagdad, Este sí. el cocinero
Sí, es así. ¿Cuántas canciones ya se saben? Tienen que estudiar 10 por año. Llegan a 40 cuartos. Que no, de mal humor la amenazó. Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata. Y el coronero murmuró, con esta sí me quedo yo. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Sí. Esa sí la saben. Manuel Sí. vivía en Pehuajó, ¿Sí? nadie Son todas tristes. supo Un para arriba. a París ella se fue, un poquito Manuelita, en la fuente. ¿Y esa? Sí. ¿Esa? La vaca estudiosa. Ay, no te La vaca estudiosa. levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monedas. La vaca estudiosa. La mono cocina con leche. Bueno. Hago la fiesta. María Elena Walsh, sí, después las otras no. Sí, bueno, acá es como para que ustedes sepan que hay algunos recursos que tienen que empezar a construir, ¿no es cierto? Bueno, bueno, si tienen hijos, nietos, sobrinos, hermanos, por ahí pueden empezar a practicar algunas canciones. Siempre son recursos válidos de toda la literatura para trabajar. Porque muchas veces empiezan en tercer año a querer a empezar a construir un repertorio y ya como que uno con tanto que tiene para hacer, encima de todas las noches memorizando canciones, y bueno, Claro. construyendo desde el primer año. Ahora, bueno, hoy vamos a culminar con todo el proceso y bueno, coordinaremos con ustedes, porque hoy la lógica era tratar de trabajar con algunas ideas conceptuales que hemos visto y después cortar y volver con algunos borradores que tengan ustedes sobre la actividad 10 para cerrar, ¿sí? Para socializarla acá y queremos, ¿sí? ¿Se acuerdan que había unas imágenes? Y esas imágenes las habíamos trabajado, las habíamos visto, ¿sí? Yo ahora les voy a ingresar un poquito de contenido de Comenio, un poquito de Loyola, ¿sí? Vamos a hacer un receso y después vemos cómo nos comunicamos de nuevo por aquí, para que ustedes tengan al menos unos pasos para socializarlo y ya dado por terminado la unidad 3, ¿sí? Nos conectamos después. Bueno. Bueno, nosotros habíamos trabajado todo lo que vamos construyendo ahora a fines del siglo XIX, y todo el proceso de conformación del Estado. Estamos trabajando lo que tiene que ver con la ley de educación, la ley de 1420, el Congreso Pedagógico. Esa es la base de todo nuestro sistema educativo. Si no ha habido reformas, ha habido reformas con el paso del tiempo, nuevas leyes, pero la estructura que se dio ahí, los debates, quedan hasta ahora, ¿sí? Hay permanencia, ¿sí? Hay algo que permanece desde ese siglo hasta hoy,
¿Qué permanece? Y en esa permanencia tiene que ver con unas cuestiones que tienen que ver con Comenio, por ejemplo, y Loyola, ¿sí? Ya Comenio en el siglo XVII ya delineó algunas estructuras que permanecen hoy, en el siglo XXI, y también está Loyola un poquito antes, también a mediados del siglo XVI, a principios del siglo XVI, también delineó algunas cuestiones que están presentes hoy. Es importante que ustedes sepan que todo lo que es educación, los sistemas educativos son construcciones sociales y culturales, ¿sí? No son naturales, no es algo dado por la naturaleza, y nosotros hoy lo vivimos, lo hemos naturalizado. Siempre estuvo así la escuela y siempre va a estar así la escuela, no necesariamente. Vemos hoy en día con unas nuevas prácticas educativas que seguramente van a introducir cambios y en forma novedosa, ¿sí? Bueno, aquí lo importante de algunas permanencias en las prácticas, que ya viene de Comenio, ¿sí? Siglo XVII, pero aquí empieza a legislarse y conformarse el sistema educativo, tiene que ver el principio de Comenio, y que ahí también en algún sentido lo toma la ley 1420, que es que hay que enseñar todo a todos, ¿sí? Tenemos que enseñar todo a todos. Aquí hay una lógica en ese siglo en el cual la educación solamente la recibían los príncipes y los reyes, ¿sí? A partir de tutorio. No existen las prácticas que había en el campesinado, en los burgos que estaban naciendo, a las orillas de los castillos, hay una enseñanza más vinculada a la familiar, ¿sí? Y también teníamos algunas prácticas de personas vinculadas a los oficios, ¿sí? Las profesiones y los oficios también configuraban procesos de enseñanza, ¿sí? El talabartero, el carpintero, todas esas mismas profesiones también configuraban procesos de socialización de algunas profesiones. O sea, los hijos de que pertenecían a los que ejercían esas profesiones continuaban con su oficio, ¿sí? También había un fuerte contenido en eso, también los comerciantes. Entonces, acá Comenio, que hoy permanece, hoy no podemos enseñar todo a todos, ¿sí? Hoy hemos visto que en los diseños curriculares tenemos una selección de contenidos. Acá Comenio, en su época, nos decía que hay que enseñar todo a todos, ¿sí? Tanto al noble como al siervo, ¿sí? Era una innovación en esa época, ¿sí? Hoy estamos diciendo que tenemos que garantizar el derecho al acceso a la educación, a las mejores condiciones para lograr una buena calidad, ¿sí? Hoy, en ese siglo, ¿por qué Comenio, evangelista, una corriente evangelista, protestante, reformista, empezaba a introducir estos nuevos saberes que tienen que ver con la posibilidad de que todos puedan acceder a la lectura de la Biblia, ¿sí? Hay un proceso de construcción de saberes vinculado a que cada uno de los seres humanos puedan leer la Biblia. A Comenio se le dice el ideal pansófico, ¿sí? El ideal pansófico tiene que ver con enseñar todo a todos, tanto al noble como al siervo, ¿sí? Imagínense en esa época, era innovador, ¿sí? Que el Estado, o sea, la monarquía, pusiera recursos para enseñar también al siervo, ¿sí? Recuerden que son debates teóricos, ¿sí? No quiere decir que en la práctica esté, ¿sí? Son debates, posibilidades, posiciones teóricas. Algunos, en Alemania había principados, ¿sí? Se organizaban en principados, entonces había alguna posición ahí de que las mismas corrientes de la Reforma empezaban a realizar prácticas de enseñanza de la Biblia, lectura de la Biblia al conjunto de la población. Acá la innovación tiene que ver con el idioma, ¿sí? Ahí imaginen ustedes que solamente se hablaba el latín, ¿sí? Y el griego para enseñar la Biblia, vinculada a los procesos de lectura y alfabetización.
estaba prohibido escribir en las lenguas vernáculas, en las lenguas propias del pueblo. Y a partir de aquí se empieza a introducir esto de leer la Biblia con las lenguas vernáculas, con la lengua del pueblo. Entonces hay todo un proceso innovador. Imaginen que solamente los católicos enseñaban la Biblia, hablaban en latín mirando de espalda al púlpito, ¿sí? Imaginen esto que ahora gira el docente, gira las nuevas prácticas de enseñanza religiosa, mirando y enseñando y hablando la propia lengua del pueblo, ¿sí? Entonces la circulación del conocimiento de la Biblia, la religión empezaba a girar por otro lugar, ¿sí? Entonces imagínense lo novedoso. Otro concepto que está hoy presente tiene que ver con la gradualidad, ¿sí? O sea, el concepto de enseñanza graduada surge en esa época, ¿sí? Y hoy está presente. Nosotros agrupamos a los niños por edades y por grados. Viene de aquí, ¿sí? De estas propuestas de Comenio, por un lado, y después de Loyola, antes de Loyola, Comenio, van trabajando esto de la gradualidad, ¿sí? Y bueno, y después cuando se conforman los sistemas educativos a fines del siglo XIX y el siglo XX, se institucionalizan en estas prácticas que conocemos actualmente en el siglo XXI. Pero el concepto de gradualidad está fuertemente incorporado a la propuesta de Comenio, ¿sí? Era un método novedoso, o sea, si tenemos a una determinada edad, hay una determinada dificultad y un determinado proceso de aprendizaje, ¿sí? Esa lógica se fortalece en los siglos posteriores, ¿sí? Pero era súper innovador en términos de que hay un reconocimiento del niño que tiene una necesidad en esa época y que es posible enseñarle determinados contenidos, ¿sí? Y está la idea de agrupar la conformación de grupos por edades para enseñar, ¿sí? Es innovador y está presente en Comenio. Él escribe la didáctica magna, que es toda una estructura muy metódica, organizada, en términos de regulación de los tiempos y los espacios también de trabajo, y ahí todo eso nosotros lo traducimos ya a fines del siglo XIX, en el siglo XX, en el cronograma horario, por ejemplo, que está presente en las escuelas. ¿De dónde surgen los horarios? En determinada hora una materia, en determinada otra hora en el materia. De Comenio y de Loyola, ¿sí? No es una construcción social y cultural. Que los gobiernos, cuando hacen las leyes, seleccionan de este campo pedagógico y van construyendo esto que tiene que ver con el artefacto escolar, ¿sí? Muy vinculado a la religión, muy vinculado a los debates pedagógicos, fuertemente de Comenio y de Loyola, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cuestión novedosa nos incorpora Comenio, ¿sí? Que sea pública y del Estado, ¿sí? Todos tienen que acceder y que sea pública y del Estado. ¿Por qué hace esto? Porque hoy decimos que sea pública y del Estado porque en algún sentido logramos el ascenso social, logramos puestos de trabajo, un mayor ingreso, un mayor capital cultural. En esa época se pensaba que hasta el súbdito tenía que tener una educación porque era más fácil y era posible socializarlo, era posible que haga un buen trabajo y que asuma su lugar, el lugar de siervo, ¿sí? De empleado. Entonces va a ser mejor empleado en tanto y en cuanto pueda construir un determinado saber que le va a dar el Estado. Era beneficioso y lo fundamentado de ese lugar, Comenio, para convencer a la monarquía, a los principados, en términos de poner recursos para esta educación, ¿sí? Para el bien, ¿sí? Para el bien del principado, para el bien del reino, todos tienen que tener una cierta educación, ¿sí? No tanto la socialización primaria, que era fuerte y básica en ese contexto, que era la familia como unidad de enseñanza y de trabajo, sino también incorporar al Estado como agente educador que beneficiaba al principado y al reino en su totalidad, educar al noble como al siervo, ¿sí? No dice en algún sentido, seguramente, que determinadas formas de socialización enseñanza para el noble y otra forma para el siervo. ¿Sí? Vamos a ver unas imágenes muy interesantes
elaboró convenios que tienen que ver con pinceladas de la realidad a partir del dibujo y de las imágenes, ¿sí? También para los niños y también para los adultos, ¿sí? Vamos a decir que en algún sentido él da cuenta de la enseñanza del preescolar, ¿sí? En algún sentido pone énfasis a partir de la construcción de dispositivos y herramientas para la enseñanza del preescolar al niño, ¿sí? Al niño. Y ahí es interesante ver esto que tiene que ver con la idea de que una concepción religiosa de que todos son hijos de Dios y por lo tanto, de ser todos hijos de Dios, necesitan que todos sean educados, ¿sí? Ahí está fuertemente esto. Y ahí, en esa lógica, incorpora y subyace los valores, ¿sí? La formación religiosa, que ingresa en la escuela materna, ¿sí? En las escuelas maternales, los primeros años de los niños, en nivel específico de ustedes, ahí incorpora la socialización, los valores, ¿sí? Y los valores fuertemente fundados en la Biblia, en el ser cristiano, acá una corriente evangélica. Pero estos métodos se trasvasan a la laico o al sistema educativo en general a fines del siglo XIX y el siglo XX específicamente, cuando se consolida el sistema educativo, ¿sí? Entonces, fuertemente en el nivel maternal y en el nivel de la formación de los niños, él pone énfasis en lo que tiene que ver con las imágenes y los dibujos, ¿sí? Hoy, cuando le enseñamos literatura a los niños, por ejemplo, tenemos los libros álbum con grandes imágenes, grandes dibujos, con poco contenido de texto, en el cual la construcción del significado es fuertemente vinculado a las imágenes, el niño construye un sentido de las imágenes y con poco soporte textual, ¿sí? Y en esa época ya era innovador las escenas de la vida cotidiana en imágenes, en el cual el niño incorpora los valores e incorpora de determinada manera el comportarse en la sociedad, en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? Hay interesante la organización de los tiempos, la gradualidad en esa época que hoy está presente en el siglo XXI, que hoy muchos pedagogos quieren romper con esa estructura antigua, quieren desestructurarla y en algún sentido está tan naturalizada incorpora a las prácticas sociales, a las familias y la organización escolar que en algún sentido cuesta generar nuevas prácticas, nuevas propuestas. Entonces, la lógica de construcción del conocimiento va a estar vinculado, por ejemplo, a comprender, retener y practicar, ¿sí? Comprender, retener y practicar están también en algún sentido en esta lógica de la ley 1420 o las prácticas educativas positivistas y evolucionistas y también conductistas, ¿sí? Era memorística repetitiva, ¿sí? Si ustedes recuerdan la escena que habíamos visto en unos videos de la época, ahí estaba presente la lógica esta de retener, comprender y practicar, o que pueda verbalizar una pequeña frase, un pequeño texto a partir de la clase desarrollada por el docente, ¿sí? Entonces, aquí el educador para la vida eterna, ¿sí? Acá hay un tema y aquí pone la idea de que, bueno, está hoy desestructurada el concepto de que la semillita, plantamos la semillita y la sostenemos derechita para que, bueno, esa es la idea de esa época, pero hoy no está vigente esto de que hay que llegar a la plantita y mantener derechita para que sea una buena persona, eso está desestructurado hoy, pero en esa época hay que, se decía que hay que dejar las mejores condiciones de semillita para que crezca, ¿sí? Y sobre todo esta idea de la identificación de ser súbdito, ser siervo y ubicarse en la categoría social. Porque uno sea de un sector social otro, en algún sentido está la idea de la vida eterna, la vida vinculada a Dios, ¿sí? Entonces la educación nos guiaba para ese lugar. Entonces,
todos estos componentes de convenio están presentes en la educación de hoy, ¿sí? Hace varios siglos atrás, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes que construyó Convenio para que ustedes construyan conocimiento en qué imágenes había pensado Convenio en esa época, de manera tal que empezara a construir valores y maneras de pensar en los niños, ¿sí? Recuerden que estamos hablando del siglo XVII. Acá tenemos, vamos a ver varias imágenes, están todas juntas, pero vamos a ir destacando, si puedo hacer foco en alguna. Bueno, acá tenemos escenas de juego de niños, si ustedes verán, la hamaca, un juego de un palo que le pega la pelota, acá hay un ganchito con unos trompos, y este parecería ser un niño que tira para voltear estas actividades. Bueno, y una persona que observa, no, un niño también está jugando como los zancos. Bueno, es una escena de un juego, ¿sí? Vamos a ver acá, en esta parte, vamos a ver actividades vinculadas al hilado, a la construcción de telas. Esto tiene que ver con la conformación de los oficios, ¿sí? Acá también tenemos una actividad que parecería ser también en la tintura o la de tela o de tejido. Acá está el herrero, ¿sí? Esto que sopla, enfría. Acá se le herrería. O también puede estar vinculado al zapatero. Vemos otras imágenes. Acá está cosiendo, mira el talabartero, en el cual hace las botas. Bueno, estas personas tienen hijos que continúan el oficio, ¿sí? Pero hay, en algún sentido, Convenio rompe con esta estructura e incorpora la enseñanza formal, la enseñanza religiosa. Y acá tenemos también el talabartero. Acá tenemos el carpintero, ¿sí? De las plantas, van haciendo las casas, ¿sí? Vean el escenario de montañas que tiene que ver con Alemania, Holanda, toda esa zona. Acá parecería ser que están jugando. Bueno, a partir de estas imágenes, acá creo que sería el orfebre, parecería ser que hace olla o platos. Bueno, acá habría una situación también de hilado, parecería. Ah, el encuadernador. Encuadernador en 1659. O sea, las hojas se agrupaban. ¿Se acuerdan que en esa época se escribía con tinta? Muy bien. Bueno, acá está la escena, en algún sentido, parecería ser de construcción, ¿sí? De albañiles. Bueno, todas estas imágenes las elaboró él para las situaciones de enseñanza. En esa época no estaban presentes, ¿sí? Acá está el sastre, ¿sí? Entonces, y acá estaría el aprendiz. Todas estas profesiones y sus hijos continuaban, ¿sí? Con esas prácticas. Estas son escenas de la vida cotidiana. El zapatero, el encuadernador, el herrero, el sastre. Bueno, son todas profesiones en esa época que continúan, ¿sí? Confección a tela medida. Este es un taller de sastrería para construir a medida. Bueno. También tenemos escenas de la vida cotidiana con animales que también constituyen de la vida. Aquí es importante que esto no existía, o sea, lo instituye y lo propone y le enseña a los niños, ¿sí? También están las situaciones acá están las situaciones de deporte que habíamos visto. Bueno, el juego de tenis, sí, en esa época, parecería ser que tenía un lazo. Ah, no, estaba la soga y pasaban de un lado a otro. Bueno,
¿Qué nos dice esto? Nos está diciendo que podemos reconocer en la historia, podemos reconocer en las prácticas actuales sentidos de la historia, ¿sí? Específicamente, no surgen en la ley 1420 ni el Congreso, ¿sí? Estos son prácticas sociales, educativas, construidas históricamente. Recuerden que Sarmiento viajó por Europa, por Estados Unidos, tomando nota de todas las prácticas y las trajo aquí, ¿sí? En algún sentido estaba la globalización de los saberes. Podemos decir que la gradualidad está en casi todas las prácticas de los sistemas educativos del mundo. Podemos decir que la agrupación de niños también, el diseño curricular, la propuesta educativa está en todo el mundo. O sea, cuestiones que se han socializado en todo el mundo que es específicamente de la educación, ¿sí? Bueno, ¿qué tomamos de comer de Loyola, sí? Bueno, Loyola toma esto de la gradualidad, la edad, la agrupación, está presente también en Loyola. Recuerda que son dos corrientes de pensamiento distintos, un jesuita y un evangelista. Ignacio Loyola está la compañía de Jesús, arma todo un sistema pedagógico. No lo vamos a desarrollar a todos, sino vamos a tomar algunas ideas, ¿sí? El tema del silencio, ¿sí? Guardar silencio para favorecer la introspección, ¿sí? Hasta hace no sé poco, hagamos silencio, ¿sí? Tenías que entrar y cantar todo silencio mirando el piso. Bueno, que favorece la introspección, el pensamiento, ¿sí? También tenemos esta lógica de que Ignacio Loyola también sale de esto de leer la Biblia a conocer la realidad, ¿sí? La ciencia y la experimentación, ¿sí? Antes de todo leer la Biblia, leer los clásicos griegos, los recitaban de memoria, y empieza a hacer esta ruptura en el cual que dice, bueno, tenemos que empezar a aprender qué pasa en la naturaleza, en la ciencia. Entonces imaginen que antes estaba prohibido esto. Imagínense Galileo Galilei, Copérnico, todo eso es. Bueno, entonces investigar sobre la naturaleza era en algún sentido salir de la lógica de la Biblia, ¿sí? Entonces empezamos a construir nuevas maneras, salimos de la edad medieval, empezamos a decir que empezamos a investigar la ciencia, ¿sí? En algún sentido empezamos a pensar distinto de la Biblia, empezamos a pensar de la ciencia, de la razón, de la investigación, y bueno, esto lleva a construir el conocimiento científico, o sea, las bases del conocimiento científico. Entonces, Loyola prioriza por sobre la fe esto que tiene que ver con la ciencia y la experimentación, ¿sí? Construye un cierto razonamiento, un plan de estudio, un plan de trabajo para los niños, y acá aparece fuertemente los valores, igual que en Comenia, y el orden, ¿sí? La idea de orden, ¿sí? La idea de orden, está fuertemente la idea de competencia, aquí está fuertemente el contenido de emulación, la conformación de grupos como ejércitos que competían entre sí, la idea de competencia está fuertemente desarrollado acá, y también está la idea fuerte en términos de la lógica militar, la lógica de jerarquías, en términos de construcción del conocimiento, ¿sí? Recuerden que es la compañía de los jesuitas, ¿sí? Acá tuvimos congregaciones jesuitas, teníamos también el Colegio Máximo, Colegio de Montserrat, la Universidad Nacional, entonces había toda una lógica ahí de competencia, de emulación, de construcción, siempre vinculado a la lógica de debates o de competencias para ver quién sabe más sobre algún tema o sobre otro, y quien sabía más, en algún sentido, asume una cierta jerarquía que le enseñaba al otro, no en términos de competencia en el cual uno sabe más que otro que lo disminuía, sino el que sabía más tenía que ayudar al otro en términos de que logre mejores aprendizajes, ¿sí? Eso estaba muy fuertemente. Ahí tenemos el método de combativo, o sea, no, combatir, o sea,
tiene que ver ahí en qué medida hacía uno una mejor composición, quién hacía mejor un debate, una problematización. Entonces ahí en esa lógica empezaban a acudir mejores lugares y mejores jerarquías, ¿sí? O sea, la idea de combate escolar tiene que ver un combate por la construcción del conocimiento, ¿sí? No es físico, es intelectual. Y ahí el método de la emulación, y ahí está fuertemente, y la base de todo esto está en que el niño tenga interés, ¿sí? Y también se aprenda en este interés un método activo, que después nosotros lo vamos a ver y profundizar con el movimiento de escuela nueva, la importancia del ejemplo, ¿sí? Hoy en la escuela tradicional y del siglo XIX, el ejemplo, el silencio, la competencia, esta emulación, la idea de que estamos compitiendo, la idea meritocrática de las notas, del prestigio, también está presente. Quien haya recorrido, observado la escuela Montserrat, en algún momento habrán visto la conformación, habrán visto, hoy creo que no, pero hay algunas aulas en el cual están los bancos de madera que miran todo al frente, esta idea de estar fijo, quieto, callado, mirando al docente. Hoy no está presente esta lógica, ¿sí? Hoy seguramente que transitamos por alguna de las aulas que están fijos, no quiere decir que los niños no tengan posibilidad de debatir y participar con el docente, seguramente. Entonces, todo esto tiene que ver con las bases pedagógicas de la pedagogía tradicional que está presente en la conformación del sistema educativo argentino, en las prácticas educativas del docente, está presente en este proceso de formación de los docentes en las escuelas normales, la idea normalista. Recuerden que los que llegaban, las maestras que llegaban de Estados Unidos, a pedido de Sarmiento, también tienen una fuerte pensamiento que tiene que ver con la lógica evangelista, con sentido de convenio, de organización, de orden, y del tema del ejemplo, el silencio, todo esto, la gradualidad, todo esto podemos decir que la génesis de las prácticas pedagógicas de esa época del tiempo en la Argentina y en prácticamente en toda Latinoamérica hay muchas prácticas. Nosotros asumimos una conformación del sistema educativo napoleónica, que es distintas otras conformaciones, en el cual es una pirámide que vamos construyendo con niveles, y nos vamos a distintos niveles, nivel primario, secundario, que en el secundario ahí sí estarían los colegios tendrían que ver con la formación también de los docentes, la escuela normal y toda esta formación que se empieza a delinear fuertemente cuando ya se institucionaliza la ley 1420, ¿sí? Importante que tengamos en cuenta que los colegios nacionales estaban de antes, de la época de Sarmiento, los colegios, las universidades. Entonces, si vamos a decir en algún sentido que la conformación del sistema educativo actual no es que empezó todo en bloque, si nosotros tendríamos que pintar con color, podemos decir que lo primero que surge en algún sentido son las universidades, las formaciones especializadas que tiene que ver con los docentes tutores, con los nobles, o la oligarquía, los sectores con plata, que se tenían una posibilidad de contratar profesores especializados que rendían para acceder a la universidad, después se empiezan a formar y conformar desde el Estado los colegios nacionales, se empiezan a conformar los colegios vinculados a la enseñanza, las escuelas normales, y ven que después surge lo que es la enseñanza escolar, ¿sí? Para niños. Parecería ser que uno piensa que empieza el sistema con los niños, después con la media, los colegios, y después con la universidad, no. O sea, la conformación del sistema tiene en cada uno de sus niveles distintas historias y distintos procesos, ¿sí? Recuerden que el nivel inicial, la obligatoriedad se da con la ley federal, ¿sí? En la década de los 90, siglo XX,
finalizado el siglo XX. Ahí recién empezamos con la obligatoriedad del nivel, ¿sí? Estamos luchando por la obligatoriedad de la sala de 3. Hace poco tiempo fue obligatorio la sala de 4. Imagínense cómo podemos identificar que cada nivel educativo del sistema tiene su historia pedagógica, su historia de conformación y de reconocimiento en términos de esto, que en algún sentido puede decir convenio, en el acceso a la educación, ¿sí? Seguramente que va a pasar poco tiempo en el cual a la sala de 3, de ser universalizada a ser obligatoria, y pasemos a la obligatoriedad de lo maternal. En tanto y en cuanto hoy podemos decir que los procesos de enseñanza en el maternal son claves en la construcción de la subjetividad, del aprendizaje, la estimulación, para tener un buen desarrollo después, nivel inicial específicamente, nivel primario y nivel superior, ¿sí? Entonces, esto sería como la clave para entender todo lo que hemos estado trabajando. Y bueno, ahora sería el desafío, ver las dos imágenes, las podemos volver a ver para retomarlas, y nos quede, no sé si entre, no, estoy aquí, voy a ir a la clase de hoy, a la actividad 10, seguramente que lo tengo que retomar, ¿no? Para que veamos esas dos imágenes, que nos sirvan, unidad 2, no, unidad 1, 3. Profe, le hago una pregunta. La didáctica magna fue escrita en 1630 Sí, por convenio, sí. y después fue, porque hay citas en el texto que nos dio que dicen didáctica magna 1976. ¿Fue reescrita? No, será una interpretación, ¿no? En 1600, siglo Como- XVII, principio del siglo XVI. Claro, eso me había confundido porque en el texto ese había didáctica magna 1976. No, Y claro, en y la otra. Fíjate, sí, capaz que una cita de un autor que habla de la didáctica magna, puede ser una cita de una cita, puede ser Bueno, algo, pero no, nada que ver. Si vos lo podés googlear también y como para sí, hacer la yo. para que compares. Recuerden que primero está Loyola y después Comenio, ¿sí? Como para, cuando está Loyola, después nace Comenio, ¿sí? Después desarrolla Comenio su teoría. Pero primero Loyola y después Comenio. Yo lo desarrolla a Yves, no en términos históricos, sino para ver lo específico de Comenio que nos impacta hoy en día. Bueno, acá está la actividad 10. La idea es escribir al menos un párrafo de todo lo que hemos trabajado ahora y lo que hemos trabajado en las otras clases, de estas dos imágenes, que podemos decir que tenemos la certeza de que no son actuales. O sea, algo nos dice que eso no es de hoy, tiene una historia, y bueno, la idea de ver la historia y de dónde surgen estas ideas, ¿sí? Con que podamos escribir al menos un párrafo, dos como mucho, de la imagen en términos de decirle o comentarle a alguien que no ha leído el material de la unidad 1 tercer eje, de decir, bueno, estas imágenes no son del siglo XXI, ¿sí? No son del siglo XXI, pertenecen seguramente que a fines del siglo XIX y mediados del siglo XX pueden estar presentes seguramente en muchas escuelas, pero esta ruptura se empieza fuertemente a deconstruir, aunque ustedes no lo crean, después de la vuelta a la democracia, ¿sí? Después de Alfonsín se empiezan a desestructurar estos formatos tan así de la pedagogía tradicional,
en el cual podemos decir que empiezan a delinearse, ya en la década de los 90, el siglo XX, a romper esta estructura, ¿sí? Están marcadas con la pedagogía tradicional y empiezan a visibilizarse nuevas maneras de relacionarse, de vincularse, ¿sí? Hasta no hace poco tiempo, no te digo 10 años, las lógicas, había muchas lógicas que vos entrabas y no sé, seguramente que en alguna escuela están presente hoy, que entraba el profesor y todos se paraban como soldados al lado del banco, quietos y mirando adelante. Bueno, pues seguramente que hay escuelas, en la escuela Carrot están presentes, creo, en algunas lógicas de estas, pero, y sobre todo son escuelas nacionales, pero está esta lógica y prácticas también tradicionales. Es que hay que desaprender, ¿sí? Hay que lograr desaprender y empezar a mirar la realidad de otro lugar. Bueno, acá tenemos las dos imágenes, ¿sí? Recuerden lo que decía la ley 1420 de esto de la ciencia, que está presente aquí, el lugar del docente. No está en lugar alto, ¿sí? Pero son todas nenas. Acá con una conformación más de guardapolvo blanco. Bueno, hay algo tenemos para decir en base a lo que hemos visto. Sí, la idea es que puedan visualizar algo. Bueno. Bueno, nos podemos conectar, son las 4. ¿Les parece bien a las 5? Sí. ¿Sí? Sí. Ya más o menos de la toma de nota, Sí. escriben algo como para socializar y cerrar la unidad. ¿Parece bien a las 5? Que mando Profe, Sí. lo relacionamos, digamos, a estas imágenes con lo que he visto recién de los Loyola y Comenio o con los otros textos también, porque había como 4 textos de otros. Sí, sobre todo en la exposición que hice de la ley 1420 o el Congreso. Sería estos dos puntos, la ley 1420 y el Congreso, ¿sí? Esas 4 traten de ver una pequeña cosa de cada uno que te permita decir algo de esas imágenes como para concluir con la unidad número 1. ¿Sí? Okay. Importante que ustedes digan, bueno, de la ley tal puedo tomar esto, de convenio puedo tomar esto, están citando y empezando a construir que hablamos en nombre de alguien, pero también no quita de que nosotros podamos tomar un protagonismo. Yo pienso que es lo que construí yo como hipótesis, ¿sí? Entonces, esto es importante para toda la carrera. Desde lo aprendido, de la lectura, yo pienso que, o construir mi hipótesis en esto, ¿sí? Bueno, según Loyola dirá esto, según Comenio dirá esto, según el debate del Congreso dirá esto, según la ley dirá esto, pero yo en todo esto construí esta hipótesis. Importante que ustedes se personifiquen como otros a la hora de hablar de esto como docentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hago una explicación y escribís una clase. Bueno, estas ideas, ¿de dónde surgen? Este autor, entiende como nos conectamos en una horita, ¿sí? Un pequeño párrafo de cada imagen y lo trabajamos, ¿sí? Bueno, vamos, chicas. Ok. No, yo voy a mandar otro. Este mismo Mando otro link. enlace. Así se conectan tranquila y no da. Bueno. Ok. Bueno, en una horita nos conectamos y subimos con el proceso. Nos vemos, chicas. Bueno. Cuídense. Bueno. Gracias.